Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las razones. Antes de comenzar a ver, veamos qué es una razón. Niños, una razón es únicamente una comparación entre los valores de dos magnitudes diferentes, ¿sí? Recuérdense que magnitud le vamos a llamar nosotros a todo aquello que nosotros podamos contar o todo aquello que nosotros podamos medir, ¿sí? En este caso, si yo les menciono magnitudes distintas, ¿sí? Magnitudes distintas van a ser todos aquellos objetos distintos que yo encuentre en un problema, ¿sí? Que yo sepa que se pueden contar o que yo puedo medir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, dice nuestra pregunta, ¿cuál es la razón de plantas verdes a plantas de hielo? Entonces, primero que nada, antes de encontrar la razón, nosotros tenemos que identificar cuáles son las magnitudes diferentes en este problema. Entonces, como les digo, las magnitudes van a ser esos objetos distintos que yo estoy contando o que yo estoy midiendo en mi problema. ¿Cuáles son mis magnitudes en este caso? Mis magnitudes van a ser plantas verdes, ¿sí? Esta es una magnitud, plantas verdes. Y la segunda magnitud sería plantas de hielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta son dos objetos diferentes que yo estoy contando, ¿sí? Entonces siempre para identificar una magnitud ustedes tienen que saber identificar los objetos que están contando o que están midiendo en el problema, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí mis dos magnitudes son plantas verdes y plantas de hielo. ¿Por qué? Porque son las dos cosas o los dos objetos que yo estoy contando en este problema. Entonces, si me pide a mí cuál es la razón de plantas verdes a plantas de hielo, lo único que nosotros tenemos que hacer es expresar como que fuera una fracción, ¿sí? En donde el numerador va a ser el valor de la primera magnitud y el denominador va a ser el valor de la segunda magnitud. Es muy fácil escribir una razón, ¿sí? Entonces, niños, para escribir la razón de plantas verdes a plantas de hielo, lo único que vamos a hacer, como les digo, es que nosotros tenemos que identificar cuál es la primera magnitud que nos están pidiendo y cuál es la segunda magnitud que nos están pidiendo. El valor de la primera magnitud que nos pida va a ser el numerador y el valor de la segunda magnitud que nos pidan va a ser el denominador, ¿sí? Para representar cualquier razón, eso siempre recuérdenlo, para representar la razón o cualquier razón de entre dos magnitudes, lo vamos a representar como que fuera una fracción. Entonces, en este caso, niños, para poder representar la razón, en este caso, de plantas verdes a plantas azules, la primera magnitud que me dan es plantas verdes. Entonces, ¿cuál es el valor de las plantas verdes? ¿Cuántas plantas verdes tengo? Tengo 6. Entonces colocamos 6. 6 va a ser el numerador de mi fracción. ¿Por qué? Porque como les digo, en el numerador siempre va a ir el valor de la primera magnitud, ¿sí? Entonces ya colocamos aquí 6, que es el valor de la primera magnitud. Ahora, le vamos a colocar en el denominador el valor de la segunda magnitud que me están pidiendo. En este caso, ¿cuál es la segunda magnitud que me están pidiendo? Me están pidiendo plantas de hielo. ¿Cuántas plantas de hielo tenemos? Tenemos 8. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribir 8 en el denominador de esta fracción. ¿Por qué escribo 8? Porque, como les digo, en el numerador se escribe el valor de la primera magnitud y en el denominador el valor de la segunda magnitud. Entonces dice, ¿cuál es la razón de plantas verdes a plantas de hielo? Por cada 6 plantas verdes, ustedes encuentran 8 plantas de hielo. Entonces ya lo escribimos en forma matemática. Ahora solo lo vamos a leer y les voy a enseñar cómo se lee. Cuando nosotros escribamos una razón, niños, se lee el número de la primera magnitud, el valor de la primera magnitud, que en este caso es 6. Entonces lo vamos a leer como 6. Espérenme que esto se bajó. Aquí lo leemos entonces como les digo, 6, ¿sí? Que es el valor de la primera magnitud. Ahora agregan la frase es a y escriben el valor de la segunda magnitud, que es 8. ¿Sí? Entonces esta razón, ¿cómo se lee? 6 es a 8. ¿Sí? 6 es a 8. Siempre se va a leer con esta frasecita, es a. ¿Sí? Lo único que van a cambiar va a ser el valor de la primera magnitud y el valor de la segunda magnitud cada vez que ustedes lean una razón. Pero siempre se lee de esta manera. El número de la primera o el valor de la primera magnitud es a valor de la segunda magnitud. ¿Sí?
Entonces aquí sería 6 es a 8, que nos indica, como bien les digo, que por cada 6 plantas verdes que encontremos, vamos a tener 8 plantas de hielo. Entonces la razón aquí es 6 es a 8. ¿Sí? Esta es mi primera razón. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos este segundo ejemplo, niños, donde nos están dando carros y nos están dando microbuses. Y la pregunta dice, ¿cuál es la razón de carros a microbuses? Entonces, como les dije en el ejemplo anterior, cuando me pidan a mí la razón entre dos magnitudes, lo tengo que expresar como que fuera una fracción, ¿sí? En donde en el numerador va a ir el valor de la primera magnitud y en el denominador va a ir el valor de la segunda magnitud. En este caso, ¿qué estamos contando? Estamos contando carros y estamos contando microbuses. Por lo tanto, son mis dos magnitudes. Recuérdense que siempre hay que identificar primero cuáles son las dos magnitudes que estoy comparando, ¿sí? En segundo lugar, vamos a buscar cuál es la primera magnitud. En este caso son los carros, ¿sí? Siempre la magnitud que aparezca primero es la primera, ¿sí? Entonces, dice razón de carros a microbuses. Entonces vamos a contar cuál es el valor de la primera magnitud. ¿Cuántos carros hay en este conjunto? Hay 3 carros. Entonces el valor de la primera magnitud es 3, ¿sí? En el numerador. Y en el denominador vamos a colocar el valor de la segunda magnitud, que es microbuses. ¿Cuántos microbuses hay en el conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces aquí colocamos 8, ¿sí? 3 carros, 8 microbuses. Ahora, ¿cómo se lee? 3, que sería el valor de la primera magnitud, ¿verdad? Recuérdense, después se escribe la frase es a y después se escribe el valor de la segunda magnitud, que en este caso es 8. Entonces, ¿cómo se lee esta razón? Se lee como 3 es a 8. Por cada 3 carros va a haber 8 microbuses. Y entonces ya encontramos nosotros la razón de carros a microbuses. Si se dan cuenta, es sumamente facilísimo este tema. Entonces vamos nosotros ahora a trabajar lo que es la página 222. La primera serie dice, observa las imágenes y luego expresa como razón la relación indicada. A ver, niños, en el primer ejemplo tenemos dos magnitudes. ¿Cuáles son las dos magnitudes? ¿Qué estamos contando? ¿Qué objetos estamos contando? Son guantes y pelotas. Ahí nos las dan ya. ¿Cuáles son las dos magnitudes, verdad? Guantes a pelotas. Dice, ¿cuál es la razón de guantes a pelotas? Entonces, guantes es la primera magnitud. Entonces, en la fracción vamos a escribir en el numerador el valor de los guantes primero y en el denominador el valor de las pelotas. ¿Cuántos guantes tenemos en ese conjunto? Tenemos 5. Entonces, el 5 iría en el numerador y en el denominador iría el valor de las pelotas. ¿Cuántas pelotas tenemos en ese ejemplo? Tenemos 9. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción? 5 novenos. Y se lee como 5 es a 9. ¿Sí? Así se lee esa razón. 5 es a 9. Ahora la de los libros y los lapiceros la hacen ustedes. Luego dice, observa la imagen y completa cada afirmación. Tantos de cada tantos vehículos son camiones. A ver, ¿cuántos de todos los vehículos que hay ahí, niños? Son camiones. Entonces vamos a colocar, de todos los vehículos que están en ese conjunto, 5 son camiones. Entonces vamos a colocar 5 de cada, ¿cuántos vehículos hay en total en el conjunto? Hay 13. Entonces sería 5 de cada 13 vehículos son camiones. ¿Cuál sería la razón entonces ahí? El valor de la primera magnitud, que es camiones, 5. Y el valor de la segunda magnitud, que es vehículos en general, que dijimos que era 13. Entonces la razón ahí sería 5 treceavos. ¿Sí? En la segunda dice, ¿cuántos de cada cuántos autos son verdes? A ver, de todos los carros que hay ahí, solo carros, ahorita no contemos camiones. De todos los carros que hay ahí, ¿cuántos son verdes? Entonces tenemos 5 de cada. ¿Y cuántos carros tenemos en total? 5 de cada 8 autos son verdes, ¿sí? La razón sería entonces el valor de la primera magnitud 5 y el valor de la segunda magnitud 8. Entonces la razón quedaría como 5 octavos. Siguiente serie, número 3. A partir del siguiente conjunto de elementos escribe qué representa cada razón. Si dice 5 es a 23 y nosotros miramos el conjunto que tenemos ahí de crayones. Si dice 5 es a 23, ustedes tienen que buscar qué
¿qué está representando esa razón 5es a 23? Viendo los crayones. Entonces nosotros decimos, bueno, yo cuento 5 crayones verdes y hay 23 crayones en total. Entonces yo puedo decir que 5 de cada 23 crayones son verdes. Entonces ya colocamos ahí en la línea 5 de cada 23 crayones son verdes. Y ya completamos que esa razón, eso es lo que está representando, ¿sí? La razón de crayones verdes al total de crayones. Luego dice 8 es a 23. Entonces, ¿de qué color hay 8 crayones? Ah, de los rojos hay 8. Entonces ponemos 8 de cada 23 crayones son rojos, ¿sí? Y en la última dice 23 séptimos o 23 es a 7. Entonces nosotros decimos de cada 23 crayones, ¿cuántos son 7? ¿De qué color son 7 crayones? ¿De qué color podemos contar 7? Del color azul. Entonces en esa última decimos de cada 23 crayones que tenemos, 7 son azules. Y ahí completamos lo que quiere decir cada una de esas razones que nos dieron. Y por último dice, Santiago afirma que la razón 2 es a 3 es igual que la razón 3 es a 2. Por su parte, Diana afirma que son distintas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son iguales o son distintas? Van a ser distintas. ¿Por qué, niños? Porque las razones, recuérdense que adelante yo pongo el valor de la primera magnitud y atrás pongo el valor de la segunda magnitud. Entonces si dice 2 es a 3, quiere decir que la primera magnitud vale 2 y la segunda magnitud vale 3. Pero si yo coloco 3 es a 2, quiere decir que mi primera magnitud vale 3 y mi segunda magnitud vale 2. Entonces ahí ya cambia. Son dos razones totalmente diferentes. Y entonces con eso terminaríamos todo por hoy, niños. Entonces recuérdense, niños, para que se les resuma un poquito lo que vimos hoy. Lo que es una razón es únicamente una comparación entre los valores de dos magnitudes, ¿sí? Para poderla representar nosotros la escribimos como que fuera una fracción y se lee de esta forma, como les mencioné, ¿verdad? Colocando el valor de la primera magnitud, la frase es A, y el valor de la segunda magnitud. Entonces, para hacer una razón es muy fácil, solo tenemos que contar el valor de la primera magnitud o el total de objetos que tenemos de la primera magnitud y el valor de la segunda magnitud y compararlas como que fuera una fracción. En el numerador se coloca el valor de la primera magnitud y en el denominador se va a colocar el valor de la segunda magnitud. Entonces, eso es todo por hoy, niños. Espero les haya gustado la clase y los veo luego.